El camino del director. El camino del director es un camino difícil, espinoso, complicado, cuesta arriba, que ya recorrió Iván Gutiérrez, con quien hablamos hoy, autor de ese libro, pero también nos dice: estoy dispuesto a regalar el libro a quien me lo solicite. Vamos a hablar con Iván Gutiérrez después de una pausa. Bueno, primero que nada, gracias Iván por recibirnos y darnos algunos minutos. Te lo aprecio mucho, gracias. Bienvenido a Universo Pyme. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar contigo. Es un programa que conozco y he seguido. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, dime, tú tienes varios libros. El primero de ellos es El camino del director. ¿Cómo te inició la iniciativa de escribir un libro? Fue curiosidad, al principio, de cómo poder compartir mis experiencias como ejecutivo, como emprendedor, como profesional. ¿En México o en México? Ajá. Poderlo compartir en México porque hay poca literatura práctica, ¿no? Sí. Somos muy referenciados a otros países que tienen sus formas de hacer las cosas, pero nosotros tenemos una cultura distinta, en donde comparto mi visión y el por qué lo considero importante y cómo eso me ha ayudado a eficientar mis procesos a fin de poder trabajar mejor con el equipo y con el personal. Híjole, te habrás tropezado muchas veces, ¿no? Porque pues, nadie nos dice por dónde o cómo, y entonces uno va descubriendo a tientas. Efectivamente, ¿no? Y si utilizas una cultura distinta y un ambiente social, legal y económico distinto, las referencias son distintas, ¿no? Allá, claro. Por ejemplo, en otros países, pues tienes el crédito, ¿no? Sí. Y les parece sorprendente y pues es algo natural, pues haz el business plan, llévalo al banco, ¿no? Y eso no sucede en México. Entonces, hay muchas cosas que son distintas. Es cierto, y parece ser que es intrascendente, no, hombre, tiene una enorme influencia en la manera en los resultados que vamos a obtener de nuestro emprendimiento, ¿no? Por supuesto, es fundamental. Si nosotros mantenemos la cultura de nuestros colaboradores y la comunicamos, las cosas no funcionan. Sí. Oye, ¿cuánto tardaste en escribirlo? 1 año. 1 año. ¿Sufriste mucho durante ese año? No. Apliqué una de mis experiencias, busqué a un experto, a un periodista. Yo lo que hice fue hablar lo que yo quería comunicar y él me ayudó a darle forma. Ah, qué bueno. Es una decisión inteligente, ¿no? Pues sí, hay que buscar al experto de cada área, ¿no? Cada quien, nadie es bueno para todo. Oye, ¿y cómo le ha ido a ese libro? Me fue muy bien, se vendieron lo que se editó con la editorial en México durante los primeros 2 años. Tengo una página de Facebook y si alguien me lo pide, pues la verdad es que lo regalo, que los envío, ¿no? Mi propósito fundamental es poder compartir esa experiencia. ¿Cuál fue la recepción que dio la economía mexicana y el ecosistema emprendedor a tu libro? Pues fue muy bueno, fue el número 1 en Amazon en ventas y estuvo en los aeropuertos de la ciudad también como uno de los 10 libros más vendidos. Estuve muy contento con el resultado, pero no soy un escritor, digamos, ¿no? Oye, y hoy te reencuentras con él y ¿cómo lo sientes? Hay cosas que me gustaría ampliar. Por ejemplo, doy algunos tips de cómo utilizar la computadora, ¿no? Cosas tan sencillas como cómo darle seguimiento a tus correos o cómo darle seguimiento a las tareas. Pues la tecnología ha cambiado. Sí. Hoy trabajamos mucho por Zoom y eso también cambia la forma en que tienes las reuniones, ¿no? Hablo de una reunión diaria entre el equipo y a través de Zoom es distinto el manejo.
¿no? También hablo de cómo la visión sobre los diferentes áreas de una empresa, el área central, que es la operación, o el área de soporte, como podría ser el área jurídica o el área financiera. Y su razón de ser es que la operación pueda tener su trabajo y lo haga bien. Hoy también tendrías que incluir también algo que está muy de moda, que son los inversionistas, los fondos de inversión que están interesados en empresas mexicanas. Sí. ¿Ha cambiado mucho el entorno del ecosistema emprendedor desde que lo escribiste a la fecha? Creo que en sus raíces no, porque finalmente el emprendedor lo que busca es una oportunidad, observa una oportunidad y la atiende. Y oportunidades y necesidades siempre hay. Sí, pero como tú bien señalas, Iván, no es lo mismo emprender en Estados Unidos o en Europa o en Corea que hacerlo en México. Realmente quien nace en el proyecto emprendedor y lo hace empresarial finalmente, de veces es porque, híjole, qué gran valor, porque es mucho más complicado en nuestro país, ¿no? Por supuesto, se requiere más creatividad. A la vez hay menos competencia. Todo tiene sus ventajas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que le ves a la economía mexicana en relación con los emprendedores? Ya, yo veo una ventaja en la cultura, la forma en que el mexicano enfrenta los problemas ante la ante las necesidades que hay y los obstáculos. El emprendedor mexicano es más creativo. Más creativo. Como persona, es más creativo, encuentra el cómo sí y lo resuelve, ¿no? No se va y busca un libro. ¿No somos dispersos? Llegamos a ser dispersos porque manejamos múltiples cosas. Tenemos que resolver, un emprendedor resuelve desde el área financiera, el área jurídica, tiene los obstáculos de la misma autoridad, tiene los obstáculos de la misma competencia, la falta de recursos, tiene que resolver muchas cosas, mucha incertidumbre. Eso lo vuelve creativo, ¿no? No quiero decir que sea fácil, pero la forma en que resuelve las cosas es mucho más creativa que en otras culturas. Es cierto. Pero hay un obstáculo, por ejemplo, hay muchos, pero bueno, el que yo veo que es muy, muy grave es, olvídate del financiamiento, y más vale que tengas amigos que tengan la voluntad de arriesgar su capital, porque ahí banco nadie te va a abrir las puertas de un banco. Así es, normalmente tendrás que usar tus tarjetas de créditos y tu patrimonio personal. Así es como funciona la economía mexicana. Hay poca intención, poca disposición a arriesgar el negocio. O sea, el empresario como tal no es visto en general como alguien que contribuye a la sociedad, ¿no? Que es algo fundamental, que así realiza, o proporcionando un servicio y ofreciendo trabajo, ¿no? Esa visión cultural que tenemos del empresario, creo que es importante cambiarla, ¿no? La verdad es que son héroes, ¿no? Que realmente pueden mandar carros muy pesados de colaboradores, de empresa, de la misma sociedad, porque pues pagan impuestos, cumplen sus normas, ¿no? Ofrecen trabajo. Sí, permíteme una pausa. Tú eres mucho más joven que yo, pero en la época de los 70s y parte de los 80, el empresario se veía como un tipo obeso. A veces algún caricaturista lo caricaturizó con un diamante en la nariz, Abel Casada, y regularmente es un tipo obeso que saca provecho de un flamélico trabajador siempre sobreexplotado. Yo no había visto más ese tipo de caricaturas que aparecieron en los 70 hasta ahora, donde he vuelto a ver al empresario caricaturizado como marrano. O sea, perdón por tan fuerte la expresión, pero como marrano. Y se me hace profundamente irrespetuoso que se trate así la figura del empresario. Lo comparto. Insisto, creo que son héroes que ofrecen trabajo, estabilidad y oportunidades. Sí. Mi visión es distinta y creo que eso es algo en lo que tenemos que trabajar, no nada más los empresarios, sino como cultura, ¿no? Y la única forma como empresario pues es compartiendo tu información con tu equipo, que es algo que yo invito a hacer.
Si el equipo sabe cuál es la situación y hacia dónde vamos, hay una mayor convencimiento, intención e ideas creativas de cómo contribuir a que el barco llegue a su destino. Sí, es transparentar la meta. Transparentar las metas, tenerlas claras, compartirlas, cómo se construyen, por qué el trabajo de alguien es importante, desde la vigilancia hasta la limpieza, hasta el de las computadoras, hasta el asistente que toma las llamadas, cómo todos contribuyen al contacto para poder satisfacer a un cliente, ¿no? Y cómo se busca alcanzar una meta económica definida, de la cual todos somos partícipes y de la cual todos logramos tener un beneficio a través de nuestros salarios o bonos. Quienes trabajan, las empresas que trabajan así, no importando el tamaño, ¿suelen ser más exitosas, Iván? En mi opinión, sí, porque permiten dos cosas. La primera, que el colaborador entienda cómo contribuye a que esa meta en ventas o en resultados económicos se logre, cómo él es parte de. Y eso te da una visión diferente de tu propio trabajo, ¿no? No es lo mismo estar, como dicen por ahí, una historia donde pasa alguien caminando y observan a alguien picando piedra. ¿Qué haces picando piedra? Y observan a otro y dicen, ¿qué haces? Es construyendo una iglesia. Hay una motivación totalmente distinta, ¿no? Entonces eso indudablemente cambia el resultado y la forma de trabajar. Pero para eso tienes que transparentar tus objetivos. ¿Tu libro habrá cambiado el destino o el rumbo de muchos proyectos emprendedores? Pues más que el destino de esos objetivos de emprendedores, espero que haya contribuido a eficientar a ciertas personas, tanto emprendedores como colaboradores, para tener una visión distinta y poder ser más productivos y contribuir mejor a su vida profesional y a las empresas en donde están. ¿Cuál crees que sería el principal defecto del emprendedor mexicano? Yo no quisiera verlo como un defecto, pero quisiera compartir que en ocasiones nos quedamos muy encerrados en nuestro país. México es un país muy grande, de muchos habitantes, 120 millones de habitantes. Somos un país grande en el mundo, con mercados grandes. La Ciudad de México es un mercado enorme. Hay muchos países que tienen menos habitantes. Y creo que en ocasiones no observamos que podemos exportar nuestro conocimiento y nuestros productos y servicios hacia otros lugares, donde podríamos tener mayores beneficios. Fíjate que curiosamente recuerdo que algunos alemanes en algún evento hace ya muchos años se quejaban de que el empresario solamente tenía ojos para el norte y que desdeñaba el mercado europeo, que es mucho más maduro. Así es, creo que hay una falta de experiencia hacia abrir los ojos hacia otros países. Hoy China es uno de los grandes mercados del planeta, y no los hemos atendido, digamos. Somos un país potencialmente turístico. Dicen que es el 1% de gente rica en China, pues son 60 millones de ricos, ¿no? Entonces, es un mercado turístico al cual podríamos estar atendiendo, ¿no? Pensando en una visión a futuro. Indudablemente estamos cerca de Estados Unidos, pero somos una potencia turística, entonces es una oportunidad existente. Y este tipo de cosas también te las da cuando tienes oportunidad de salir y estudiar en otros países. Yo tuve oportunidad y tomé la decisión de estudiar en USC, en la Escuela de Negocios, en un programa llamado IBER. Y ahí tuve la oportunidad de tener 80% de la clase de otros países. Y te das cuenta que todos resolvemos los problemas de forma distinta, pero que los mexicanos estamos a nivel de cualquier parte del mundo, que era una de mis inquietudes. ¿Tuviste otros compañeros mexicanos en esa clase? ¿O eras el sí, único? Éramos dos. Un buen amigo de Monterrey, ajá, César. Estábamos juntos, dos mexicanos. Obviamente hicieron equipo, ¿no? Hicimos equipo, pero lo importante para nosotros era sentarnos en otros equipos para conocer otras culturas. Somos muy amigables, somos muy generosos, somos muy creativos y agregamos ese valor en equipos distintos. Sin embargo, cada vez que terminaba la clase, pues comíamos juntos, ¿no? Oye, ¿cómo los veían?
sus compañeros? ¿Cómo los veían a ustedes? Pues éramos parte de un contingente latinoamericano que no representaba más del 10%. En Latinoamérica pues, somos un país fundamental, el más grande de habla hispana y en Latinoamérica el segundo junto con Brasil. Somos poco conocidos fuera de las cosas famosas como es la cerveza o el tequila, ¿no? El mariachi. Somos pocos conocidos como ejecutivos. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de estudiar algunos casos interesantes como el de Cemex, ¿no? El de Bimbo, a nivel internacional, que son ejemplos mexicanos, ¿no? Que, sí. Insisto, creo que hay una gran oportunidad para empresas mexicanas en el exterior, principalmente en Centro y Sudamérica. Déjame ir a una pausa. Me interesa mucho este punto que estás tratando. Vamos a una pausa y regresamos. IDC Seminarios te invita a su seminario Régimen de Simplificado de Confianza de Físicas y Morales el próximo 13 de enero, en el cual podrás conocer a detalle los nuevos regímenes de confianza para personas físicas y morales. En las voces de los expertos, Maestro Ernesto San Ciprián, Licenciado Francisco Brito Márquez. Contáctanos a nuestros teléfonos o a nuestro correo seminarios@idconline.mx. Un seminario que no te puedes perder. Priva, Iván, todavía te tocó vivir el que piensan que estamos echándonos una siesta, recargados sobre un nopal, envueltos en un zarape y un sombrero. Hay una imagen similar, principalmente en los Estados Unidos, que tiene que ver con lugares que más frecuentan, que sería pues el norte del país, ¿no? En este caso, pues una de las ciudades más importantes que tenemos es Tijuana. Sí, por supuesto. Y aunque Tijuana se ha transformado, pues no la podemos comparar con una metrópoli como puede ser la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. Entonces, la gran mayoría pues no ha tenido oportunidad de viajar a esas metrópolis, sino que ha viajado a las playas, que son fantásticas, ¿no? A Cancún y a Tijuana. Entonces, la versión que tienen conocida de eso, pues es del México, pues es esa, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y bueno, ya teniendo contacto con ustedes, se dan cuenta que pues el mexicano es moderno, tan moderno como cualquier ciudad en el mundo, ¿no? Así es. Y que resolvemos las cosas a nuestra particular forma también, ¿no? ¿Les llama la atención? ¿Les llama la atención? Sí. Hay culturas que son exactas. Todo tiene que ser exacto. Hasta el número 4 decimal, efectivamente. Sí. Los japoneses, el alemán, el coreano. Sí, sin embargo, nosotros resolvemos muchas cosas por aproximación. A veces porque no tenemos el tiempo para realizarlo, o porque no tenemos la capacidad técnica de llegar a ese detalle, pero en muchas soluciones no se requiere esa exactitud. No todo es mandar un cohete a la luna, ¿no? Hay muchísimas cosas que son que se logran resolver por aproximación y le dedicamos el tiempo a lo que realmente es importante, ¿no? Que no es el conteo, por ejemplo, en un estudio de marketing del 0.007 decimal, sino entender lo que realmente el cliente desea y que podemos satisfacer. Y para eso somos bastante buenos. ¿Y cuál es la reacción del extranjero cuando se da cuenta que el mexicano llegó mucho más rápido a una solución aproximada y eficiente? Es muy interesante la reacción de los equipos multiculturales. Al principio es como confrontacional de yo tengo la razón. Conforme avanza el proceso y la educación, nos vamos dando cuenta que cada uno puede contribuir en áreas distintas y que la suma de estas características y virtudes culturales de cada quien entrega un mejor producto. Pero no estamos dados a trabajar en equipo, ¿no? Te da la impresión como que somos individualistas. Somos individualistas por naturaleza. Sin embargo, en las empresas esa opción no existe porque solo hay 24 horas y 2 manos. Si yo como emprendedor o empresario pretendo hacerlo todo y me quejo de que todos lo hacen mal, pues voy a estar altamente limitado
porque se trata de buscar la contribución de todo el equipo de trabajo, y 10 manos pues son mucho más eficientes que 2 y dan muchas más horas laborales, ¿no? Entonces, 5 cerebros contribuyen más que 1. Claro. Hay que aprender a escuchar y ser humilde, ¿no? ¿En qué estás ahora, Iván? Ha cambiado mucho el proceso. Ahora estoy antes yo manejaba las organizaciones en las cuales participo. Hoy estoy tomando un paso atrás y estoy desarrollando personal que maneje las organizaciones. Yeah. Entonces, estoy manejando 2 o 3 organizaciones, estoy ayudando a amigos, empresarios míos, más como en un consejo de administración, en darle dirección a las organizaciones y estrategia. Realmente es una de las partes fundamentales de cualquier parte. Si no hay una visión clara de a dónde vamos y cómo vamos a llegar, es muy difícil llegar. Pero no todos tienen ni todos tienen la capacidad de analizarlo así, ni todos están en el lugar para poderlo hacer, porque cuando tú estás metido en el bosque, no ves pura rama, puro árbol, y nunca ves el bosque en su conjunto. Efectivamente, acabas de mencionar una cosa fundamental. Si uno no se sube a la montaña y observa el bosque en el cual está trabajando, pierde perspectiva, no define una estrategia clara, y eso es fundamental para poder llegar a algún lado, porque si no, nada más estás talando en el bosque y no logras tener esa visión de dónde está el río, dónde está el pueblo, dónde está la oportunidad. Necesitas salirte de ahí, y es justamente en el rol en el que estoy trabajando ahora y apoyando más a nivel estratégico y de definición de hacia dónde, cómo y por qué. ¿Y cómo te sientes? Muy contento, porque he observado cómo han crecido las organizaciones, que eso es lo más importante, o sea, medirnos, y nos medimos nosotros en particular con ventas, y observar cómo se desarrolla la gente y cómo sí pueden hacer las cosas, no necesariamente de la forma en que yo las haría o mi amigo empresario la haría, pero logran el objetivo con su estilo, con su forma y con su independencia, y eso es un logro magnífico. ¿Cuál sería, ahora que estamos a punto ya de terminar el programa, cuál sería el o los principales consejos que darías al emprendedor mexicano? El principal consejo serían 3. Tener un modelo claro de negocio. O sea, no porque yo tenga limones debo de ponerme a vender limones, o no porque sé cocinar voy a abrir un restaurante. Puede ser que ese conocimiento me sirva para surtir múltiples restaurantes. Pero lo que tengo yo que entender es cuál es mi mercado, cuál es la necesidad que estoy atendiendo, que no tiene nada que ver ni con lo que me gusta, ni con lo que yo sé hacer, ni nada que tenga que ver conmigo. Tiene que ver con el mercado, ¿no? Un error muy común es que yo decida hacer limonada porque es lo que sé hacer y luego busco a quién me la compra. Y el camino es inverso. Primero hay que entender cuál es la necesidad y luego ver cómo la resolvemos. Tener un modelo claro. El segundo es tener muy claro que existen otras personas y que solo mediante el apoyo de otras personas podemos construir un negocio. Si no, pues todo lo estoy haciendo yo con mis 24 horas y mis dos manos. Claro. Y genera una dinámica poco constructiva con aquellos que me ayudan, ¿no? Si logro comunicarle a los que me ayudan el propósito que estamos buscando y cómo ellos pueden contribuir desde cosas súper sencillas como el mensajero, cómo contribuye el hecho de que él vaya en vez de que vaya yo, porque yo tengo más tiempo para hacer otras cosas, y que eso a mí me ayuda, le da un sentido distinto a su trabajo y permite que en equipo alcancemos los resultados. Esos serían los consejos. Iván, ¿dónde pueden comunicarse contigo? Tengo una página de Facebook, y ahí podemos platicar y tener interacción, principalmente. Creo que sería el camino más adecuado. Lo sabes, cuando te agradezco el hecho de que hayas estado en la oportunidad de dialogar, muy rico el concepto. Vamos a leer el libro, y con mucho gusto lo compartiré contigo. Posteriormente tendré la oportunidad de volver a platicar contigo, rebotar contigo lo que me haya despertado el libro. Tengo muchas ganas de poderlo leer.
Será un placer. Tiene caricaturas para hacerlo más ágil y sencillo. Qué bueno, muchas gracias, Iván. Que sea buen año. Te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, muchísimas gracias y felicidades por tu programa. Muchas gracias, Iván. Gracias, hasta pronto.